En Reflexiones Intempestivas vamos a hablar ahora de población y gobierno. Anteriormente hablamos de población y seguridad. Bueno, pues, esto de gobierno, que se vincula al concepto de Foucault sobre gubernamentalidad, nos permite tener una comprensión genealógica del Estado. Y esto ayuda a tener una comprensión también de la situación de la población en lo que podemos llamar la integralidad y la integración articulada y dinámica de distintos componentes que hacen, por así decirlo, a la vida política. Es un enfoque distinto a que es la política de Hannah Arendt. Ella tenía una mirada pluralista de la política, sobre todo en su nacimiento. Eso tocamos en un texto que se titula precisamente ¿Qué es la política?, que forma parte de un conjunto de textos de una serie que titula El acontecimiento político. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esta mirada genealógica del Estado nos permite una comprensión de la transformación del Estado a lo largo, por así decirlo, de la historia, sobre todo de la historia moderna, pero también de los contextos en los que se ha ido afirmando esta transformación o esta metamorfosis del Estado. ¿Por qué es importante esta mirada articulada? Esta mirada que podríamos decir incluso de la complejidad, porque estamos pensando una articulación compleja, una asociación de componentes, una combinación de asociaciones de componentes que hacen al Estado de hoy, que llamamos Estado moderno. Pero también tendríamos que pensar el Estado moderno en su propia genealogía en la historia reciente, porque también se ha transformado. No es lo mismo al inicio que ahora, en lo que llamamos metafóricamente el crepúsculo del Estado-Nación o la crisis múltiple del Estado-Nación. Bueno, pues Foucault sitúa a la población como en una especie de epicentro de esta articulación, de esta asociación de componentes, de esta asociación de combinaciones de componentes que hacen precisamente el Estado moderno. Muy vinculada a la población está lo que él llama el arte de gobernar, que está íntimamente ligado a la economía política. Es decir, que la gubernamentalidad se convertiría en la táctica, o en la serie de tácticas, o el conjunto de tácticas, en los instrumentos tácticos que hacen al Estado moderno, puesto que la historia del Estado lo situaría en la anterioridad de la gubernamentalidad, en un Estado más mito que realidad, tanto en su condición territorial o anterior a la condición territorial que corresponde en Europa a las monarquías. Foucault
menciona a esta anterioridad o una anterioridad anterior a esta en aquel periodo que se llama feudal como estado de justicia, es decir, aquel apegado estrictamente a la ley, que combina leyes constitucionarias con leyes institucionales, establecidas en esas condiciones de esa institucionalidad feudal. Entonces no es ese Estado, ni tampoco el Estado monárquico, que adquiere características de la administración territorial, pero que tampoco logra la cobertura, si ustedes quieren, completa. Es decir, no gobierna completamente a pesar de sus pretensiones de gobernar el territorio. Y esta forma que está históricamente ligada a las monarquías y después a la monarquía absoluta, sobre todo cuando adquiere características de Estado moderno, en una especie de monarquía constitucional. En estas condiciones, el Estado no logra tampoco su completud, no logra completarse, sino a través de aquellas técnicas y tácticas que Foucault llama gubernamentalidad. Ese estado del que estamos hablando, aquel estado que es referencia del pasado, es el estado vinculado a la soberanía, es decir, a la legitimación de la soberanía, a la institucionalidad encargada de la legitimación de la soberanía, a los mitos de esa modernidad incipiente que está vinculada a la legitimidad de la soberanía, es decir, a la administración territorial. Y esa soberanía está en la narrativa política, si podemos hablar de política en el sentido moderno de la palabra, pero en la narrativa de los nacimientos de la política está vinculada a el pueblo, es decir, el Estado se contrapondría o haría una dualidad con el pueblo, en tanto que el pueblo es la voluntad general que legitima al Estado en tanto república, es decir, en tanto república moderna, en tanto cosa pública moderna, es decir, una suerte de combinación entre institucionalidad y constitución, es decir, de disposición y dispositivos jurídicos políticos, que llamamos Estado de Derecho. Pero el Estado no se restringe solamente al Estado de Derecho, porque el Estado, hemos aprendido de Bourdieu en sus clases del Colegio de Francia, que el Estado es sobre todo una malla institucional y una burocracia. Entonces, la gubernamentalidad no se vincula al pueblo, la soberanía es la que se vincula al pueblo, porque tiene pretensiones precisamente de usar la ley, de normar, en tanto que las tácticas de gubernamentalidad están vinculadas a la población. Y la población es atendida, si ustedes quieren, de una manera estadística o masiva. Es decir, de una manera abarcadora por parte precisamente de estas técnicas del arte de gobernar. Y se atiende a la población, como hemos dicho anteriormente, usando nuestros términos de interpretación de Foucault, el diagrama de poder de la seguridad. Es decir, el Estado atiende a la población a partir de esas mediaciones, de esa administración de fuerzas, de esa captura y administración de fuerzas que hemos llamado y que llama Foucault seguridad. Entonces, la población se sitúa en un epicentro, en esta
formación del Estado moderno, en su consolidación y cristalización como Estado moderno, y tanto con sus, podemos decir, con sus aspectos funcionales y estructurales, así como con sus aspectos contradictorios, porque nunca en la genealogía del Estado el Estado deja de ser contradictorio, o si ustedes quieren, paradójico. En ese sentido, estamos asistiendo, pues, a la gubernamentalidad, al nacimiento de la gubernamentalidad y, por lo tanto, a un nuevo nacimiento del Estado, pero en el sentido moderno de la palabra, donde, digamos, se atiende a la población a través del diagrama de seguridad, pero también a través del diagrama de la gubernamentalidad. Pero ¿qué implica la gubernamentalidad? ¿Cómo se relaciona con la población? Se relaciona con la población porque la gubernamentalidad está vinculada a la economía política. La economía política es un sentido contemporáneo, moderno. Si ustedes quieren, trazado desde la economía política británica, desde David Ricardo. La economía política está también vinculada a los fisiócratas, a Quesnay, puesto que están pensando la economía no tanto como lo que era antes, como un gobierno de la familia, es decir, como una administración del bienestar de la familia. Y el problema de la gubernamentalidad en sus inicios del arte de gobierno va a ser precisamente este, es decir, el de convertir el gobierno de la familia en el gobierno de todos, y es decir, todos tiene que ver con la población, y que el arte de gobernar tiene que ver con desplazar, proyectar la economía en sentido antiguo, en sentido de gobierno de la familia, en gobierno de todos, en gobierno de la población. Y el gobierno de la población atendería fundamentalmente su seguridad, a diferencia de ese concepto soberano del Estado, donde se trataba precisamente de la ley, de la norma y del bien común, más abstracto. El concepto de gubernamentalidad, del arte de gobierno, en términos de la proyección del gobierno de la familia como economía, es un arte que está vinculado a lo que Foucault menciona, la administración de las cosas, el conocimiento de las cosas, es decir, como mediaciones de las propias relaciones sociales, para decirlo en esos términos. Y en ese sentido, digamos, la población aquí adquiere otra connotación. Es una connotación masiva, es una connotación también en el sentido demográfico de la sumatoria de todos los habitantes y por lo tanto de los fenómenos demográficos que atingen a todos los habitantes, que tienen que ver con sus nacimientos, sus muertes, sus migraciones, es decir, sus emigraciones y migraciones, es decir, su movimiento, movilidad y movilización, o movilidad en el espacio. Y eso implica también entender que se trata de un crecimiento vegetativo y de un crecimiento social. Estamos entonces ante una población que está atravesada por las dinámicas demográficas. Entonces, el concepto de población está cargado de una mirada, de una acepción cuantitativista por sus magnitudes, y de esa manera, desde la perspectiva cuantitativa, se llega a una cualificación de la población. Es decir, la población no solamente como sumatoria de habitantes, sino la población como objeto precisamente de ese diagrama de poder de la seguridad, pero también del gobierno.
de la gubernamentalidad y fundamentalmente en la medida que se va consolidando este saber de la economía, que es la economía política, y la población es objeto de la economía política o es el sujeto también de la economía política, en tanto fuerza de trabajo, en tanto propietarios de modos de producción, en tanto mediadores de la distribución o del comercio de las cosas o de las mercancías. Entonces, que se llama el concepto de población, es un concepto clave en el gobierno, en el gobernar, en el arte de gobernar, en la gubernamentalidad. Y es clave precisamente para terminar de comprender y entender, que no es lo mismo. Comprender tiene una aproximación más a la intuición y entender tiene una aproximación mayor al conocimiento a través de categorías, es decir, de una construcción lógica. Entonces, estamos pues ante un acontecimiento, que es el acontecimiento de un renacimiento del Estado moderno en sus formas de gubernamentalidad, de economía política, y con un sujeto y objeto que es la población. Esta perspectiva Foucaultiana, que podríamos decir sustituye la ausencia de la teoría del Estado, que pretende el marxismo, que no la tiene, puesto que el marxismo no tiene una teoría del Estado. Lo que tiene, si ustedes quieren, es una teoría determinista, donde, digamos, la base económica determina la superestructura jurídico-política cultural. El Estado sería una especie de institucionalidad de la superestructura. Bueno, pero esa es su tesis. Tiene, digamos, una estructura explicativa esa narración, pero no es sostenible ante la figura o la configuración fáctica de los hechos, de la materialidad institucional y de la materialidad del acontecimiento político, que es mucho más complejo que eso. Y en ese sentido, estas tesis, esta mirada ayuda a comprender esta genealogía del Estado a través de un conjunto de mediaciones, de una comprensión de las diferencias que hay entre contextos y en los periodos distintos y en el mundo. Porque lo que llamamos Estado, que en realidad es una idea, termina adquiriendo figuras singulares diferenciales, aunque con el proceso de la mundialización el Estado moderno se va homogeneizando, no solamente en el sentido de sus constituciones del Estado de Derecho, sino en el sentido de su institucionalidad que cada vez se va pareciendo más, que cada vez tienen casi los mismos dispositivos institucionales y normativos, y que cada vez atiende los problemas parecidos, equivalentes en todas las naciones. Eso forma parte de un proceso de homogeneización del Estado mismo, en la genealogía del Estado mismo. Pero aquí lo que nos interesa fundamentalmente es comprender el concepto de población. Entonces el concepto de población está íntimamente ligado no solamente a la seguridad, sino también está íntimamente ligado al gobierno. La población es el objeto del gobierno, el objeto de la gubernamentalidad, el objeto de este conjunto de tácticas que hacen a la administración de las cosas, pero a través de la administración de las cosas a la administración de los habitantes, que son la población. Y si ustedes quieren, a través de la administración de los seres humanos en sus condiciones singulares, de esta modernidad dinámica y en constante transformación. Entonces es importante esto para entender las distintas tácticas, las distintas intervenciones del gobierno, de las formas de gobierno, de estas tácticas
sobre distintos problemas que se tienen que atender en relación a la población, a la intervención en la población, a la intervención en sus efectos masivos, en los fenómenos poblacionales. Y habíamos mencionado precisamente a propósito de lo que estamos hablando en el comienzo de estas reflexiones intempestivas, cuando hablábamos de la relación o la correlación entre perfil epidemiológico y diagramas de poder, a propósito de lo que está ocurriendo en el mundo, con el famoso llamado coronavirus, con la famosa pandemia. Entonces, en la medida que hablábamos de estas correlaciones, este perfil epidemiológico tiene que ser atendido como un fenómeno que le afecta pues a la población, más que al pueblo, porque el pueblo es un concepto distinto a la población, o si ustedes quieren, pueblo en tanto población. Y en ese sentido hay que intervenir contra la epidemia, contra la pandemia, contra el virus, desde una perspectiva de intervención táctica, epidemiológica, médica y policial también, respecto a este fenómeno masivo y estadístico que es la pandemia del coronavirus. O en su caso, digamos, las otras pandemias, porque de alguna manera los diagramas de poder se van ajustando de manera distinta, y eso es lo que los llama la atención a las distintas pandemias, epidemias que se han dado en el mundo y en los países. Y esto implica, digamos, una lectura desde la crisis, en este caso desde la crisis epidemiológica, de lo que ocurre. Es decir, la crisis como fenómeno de alumbramiento y de comprensión y de conocimiento. Y en este caso, ¿de conocimiento de qué? Del fenómeno político, del fenómeno de las estructuras de poder. Es decir, esta crisis nos permitiría alumbrar sobre la oscuridad de esta genealogía del Estado, de esta genealogía del poder. Y nos mostraría más bien no su lado mítico, sino su vulnerabilidad. Este estado omnipresente, este orden mundial, porque ya estamos ante un orden mundial, omnipresente, muestra sus límites, sus vulnerabilidades, sus carencias para atender la pandemia. Y esto implica que la pretensión de cobertura absoluta del Estado-nación y del Estado moderno y de su condición de imperio en tanto orden mundial es un mito, es decir, no se logra su completud, no logra abarcar ni controlar todo. Y en ese sentido, lo que muestra precisamente es sus debilidades ante la pandemia. No solo porque el sistema de salud colapsa, tanto en los países, entre comillas, llamados desarrollados, y países en desarrollo, o países que antes se nombraban como subdesarrollados. En todos estos países el sistema de salud ha colapsado, obviamente, con sus diferencias y sus diferentes consecuencias. Entonces, estamos ante una mirada distinta, desde otro ángulo, un enfoque distinto que nos permite observar de otra manera el Estado moderno y el orden mundial y el imperio. Lo estamos viendo desde su desnudez, estamos viendo su desnudez, su propia vulnerabilidad, donde la población juega un papel. Y la población, obviamente, a pesar de esta acepción estadística de la población, esta acepción demográfica de la población como sumatoria de habitantes, donde los habitantes, digamos, tienen una magnitud numérica equivalente. A pesar de esa homogeneidad cuantitativa, la población nos muestra sus dinámicas, también poblacionales, porque los fenómenos demográficos también empiezan a mostrarnos que a pesar de esta equivalencia numérica, la población vive, manifiesta
singularidades diferentes, es decir, cada habitante adquiere una característica única, y esto, a pesar de la paradoja entre lo cualitativo y lo cuantitativo, nos muestra precisamente una suerte de tensionamiento en el concepto mismo de población. Nos interesa entonces las dinámicas poblacionales y su correlación con las dinámicas políticas. Para Foucault, en estas exposiciones, la gubernamentalidad estaría íntimamente ligada a la política, y lo político precisamente sería esto, es decir, lo más próximo a la política y a las pretensiones de la política sería precisamente el arte de gobernar. La dimensión política estaría aquí, y no en una obsesión tan generalizada, donde, digamos, se la vincula estrictamente al poder y se restringe el poder a su condición estatal. No. El poder es mucho más que la condición estatal, porque las relaciones de poder atraviesan las sociedades en todos sus niveles. Pero además hay otra cosa, es decir, el poder no lo es todo, porque precisamente tenemos una dimensión mayor donde aparecen otros fenómenos articulados, diversos, en ese juego de hacer y necesidad, donde hay distintos componentes que terminan al asociarse, dar ciertas características, alumbrar sobre ciertas dinámicas de la población. Una de ellas tiene que ver con el gobierno, otra con la economía política, otra con los fenómenos propiamente demográficos, y así sucesivamente. Es decir, estamos ante la gubernamentalidad, que sería un conjunto de tácticas que al articularse terminan, digamos, trabajando, laburando, digamos, las dinámicas poblacionales, donde hallarían una suerte de energía para conformar eso, es decir, darle una singularidad propia, un funcionamiento propio al Estado y al gobierno. Ahora, volviendo a nuestras exposiciones anteriores, esto sí nos interesa, puesto que, a pesar de que mencionamos de manera más general, más abstracta, esa correlación entre perfil epidemiológico y diagramas de poder, ahora tenemos una comprensión mucho más próxima, cercana a los fenómenos poblacionales, y entendemos que, tratándose la epidemia de un fenómeno que le afecta a la población, el gobierno, el arte de gobernar, la gubernamentalidad aquí muestra sus propias vulnerabilidades, sus propias limitaciones, es decir, sus propias dificultades, para decirlo de esa forma, para atender estos fenómenos poblacionales que la desbordan. Entonces podríamos decir que estamos asistiendo a partir de esta problemática de la pandemia a los límites mismos de lo que podemos llamar la genealogía de la gubernamentalidad. Dejamos esta reflexión intempestiva aquí con esa conclusión.